Buenas noches, señores. Seguimos con las pruebas del transistor. Ya hemos hablado sobre los transistores en función de potencia. En este caso vamos a controlar el flujo de corriente colector-emisor con una práctica sencilla. Vamos a comprobar lo que hemos dicho, que el potenciómetro tiene una regulación que se controla en la base de este tipo de transistores. El flujo de corriente que va a pasar a través de la base pues es la que determina cuánta corriente va a pasar a circular de colector a emisor. Vamos a utilizar esta práctica para comprobarlo. Vamos a utilizar un potenciómetro. Este potenciómetro es de 100K. También tenemos un transistor 2N2222A, una resistencia de 1K y un LED. Esto es los componentes con los que contamos. Y como ya sabemos, pues tenemos una fuente de 5 volts, positivo y negativo. Este es el potenciómetro de 100K que va a ir conectado a la base de mi transistor 2N2222A. El colector lo vamos a poner directamente a la fuente, al positivo de la fuente, los 5 volts. Después viene una resistencia de 1K y por último un LED, el cual nos va a indicar visualmente la intensidad, y vamos a comprobarlo con nuestro potenciómetro, con nuestro multímetro. Bueno, la práctica es la siguiente. Voy a mostrarles. Esta es la práctica que estamos haciendo. Es lo mismo que está en el pizarrón. Tenemos un potenciómetro. El potenciómetro tiene 3 pines. En mi caso yo estoy poniendo el pin, este amarillo, del lado izquierdo de su pantalla. Estoy colocando el pin 1 al positivo de la fuente. También tiene el potenciómetro una derivación central. Esa derivación la vamos a conectar directamente a la base del transistor 2N2222A. Y por último el tercer pin es este de acá, de la orilla. Lo conecté al negativo de la fuente. Ahí se alcanza a apreciar más. Tercer pin y el primer pin del potenciómetro de 100K están conectados a la fuente, positivo y negativo. La derivación central de este potenciómetro la vamos a mandar, se alcanza a observar, la vamos a mandar, ahí está colocada en el centro del potenciómetro, la vamos a mandar a la base que se encuentra aquí, la base de nuestro transistor 2N2222A. Recuerden que es emisor, viendo el pin el transistor de frente, el pin out representa el pin 1, el emisor, el pin 2, la base, y por último el pin 3, el colector. Entonces ahí contamos con la base colocada directamente a la derivación central del potenciómetro, el emisor, que es el pin 1, este pin le puse una resistencia de 1K, va a LED entrando por el ánodo, y después el cátodo lo voy a conectar directamente a tierra. El colector del transistor que se encuentra aquí, este colector va a positivo, es el cablecito este amarillo. Este de aquí, este cablecito amarillo es el colector. Yo tengo este cablecito rojo porque ahorita les voy a demostrar con la utilización de mi multímetro, leyendo el voltaje en directa. Les voy a demostrar cómo hay un flujo de corriente variable, ¿verdad? Ahorita yo tengo en la base de mi transistor conectado el positivo de mi multímetro, y el negativo del multímetro, que es el cable negro, pues lo tengo a tierra de mi potenciómetro, de mi protoboard.
que es este cablecito que se encuentra aquí. Este es el cable negro, que es el negativo del multímetro. Esto para poder leer la intensidad de corriente que se está, de voltaje, mejor dicho, que estamos variando. Por lo tanto, pues va a haber un flujo de corriente de emisor a tierra que va a pasar a través de esta resistencia, que claro, hay una caída de tensión, y luego nos podemos ver el efecto en el transistor. Esto lo vamos a hacer para que nuevamente comprobemos que nuestro transistor o nuestros transistores estén funcionando adecuadamente. Bueno, vamos a hacer la práctica. Voy a quitar una luz que me estorba. Vamos a observar aquí el LED. Voy a hacer un poquito de sombra para que observen. Lo único que voy a hacer yo es variar nuestro potenciómetro. Va a haber una variación de voltaje. Este voltaje que ahorita les voy a mostrar es el voltaje que está mandando nuestro potenciómetro a nuestra base del transistor. Ahorita en el circuito yo estoy variando este potenciómetro que va a pasar a la base de mi transistor. Cuanto mayor sea la corriente de base, mayor va a ser el flujo de corriente a través de colector a emisor. Por lo tanto, nuestro LED va a verse con mayor o menor intensidad. Claro que aquí tenemos una resistencia, hay que considerar que hay una caída de tensión aquí, por lo tanto el voltaje pues va a ser que le va a llegar al LED, pues va a ser mucho menor de los 5 volts. Entonces vamos a variar. Aquí tenemos el potenciómetro al máximo, vemos la intensidad del LED, está muy fuerte, y vemos el voltaje que tiene ahorita en base. Estoy haciendo la lectura aquí en este punto, estoy poniendo mi positivo del multímetro y el negativo del multímetro pues a la banda del negativo de mi fuente. Aquí estoy leyendo yo este voltaje es de 5 volts, 5.1 volt, y lo voy a estar variando. Voy a ir bajando 3.8 y quiero que observen. Lo voy a tratar de a ver si se alcanza a ver ahí. Voy a ir variando, bajando el voltaje de base, y observen por favor cómo también va disminuyendo la intensidad de luz emitida por el LED. Ahí es muy poquito lo que se alcanza a apreciar, casi no se ve mucho destello, pero en verdad hasta ahorita le estoy metiendo 1.65 volts. Pues aquí ya prácticamente casi no lo alcanzamos a ver, pero lo vamos a subir tantito para que vean ustedes. Vamos a estar variando el potenciómetro. Observen, voy a variar mi potenciómetro y voy a estar viendo la intensidad, el cambio de intensidad en el LED. Y observen el multímetro también como incremento la entrada de voltaje. Ahorita llevo en la base 2.82 volts y vean la intensidad de LED. Voy a subir más, voy a llegarle a 3, 2.93, 2.96, 99, 3 volts. Recuerden que nuestra fuente es de 5 volts, entonces 3 volts ya vemos una intensidad. Voy a subirle al máximo hasta 5 volts, voy a irme subiendo y vamos a apreciar que la intensidad de LED pues ya no se ve mucha, pero sí se incrementa. Voy a disminuirlo, voy a llegar a 3 volts, va disminuyendo la intensidad de LED. Observen cómo cambió, 2.3, y prácticamente nosotros le estamos metiendo 2. Ahí pudiera decirse que son 2 volts los que le estamos metiendo a la base, y ya la intensidad de LED es muy pequeña, observen. Voy a bajarle un poquito más, 1.9, 1. Según mi multímetro, recuerden que hay un rango de calibración en este tipo de multímetros. Ahí es muy poquito lo que se alcanza a apreciar, y el voltaje que le estoy metiendo es de 1.94. Voy a cambiar mi lectura
Ahora yo estaba leyendo aquí en la base. Ahora voy a poner mi punta del positivo de mi multímetro en esta parte para ver qué voltaje, con qué voltaje cuenta en este momento, agregando 1.9 volts, que está muy pequeña la intensidad del LED. ¿Qué voltaje está manejando ahí el LED? De 1.5. Observen, ahí se ve un poquito el encendido del LED, muy pequeño, disculpen el enfoque, y el voltaje ahí en el LED es de 1.5 volts. Vamos a irlo variando, vamos a ir incrementando. Ay, perdón. A ver, a ver, ahí era 1.5, déjenme lo dejo en... ahí está. 1.49, 1.5, más o menos 1.49, 1.5. Y observe la intensidad muy pequeña. Ahora vamos a incrementar un poquito el voltaje. Lo vamos a incrementar a 1.6 y observen cómo ya se empieza a ver el destello del LED un poquito más fuerte. Y vamos en 1.6, ya se alcanza a apreciar que está encendido. Y vamos incrementando 1.7, 1.7, vamos incrementando el potenciómetro ya hasta el máximo. Quiere decir que en base debe tener 5 volts. Y ahora el voltaje que tiene aquí en el LED es de 1.88. Acuérdense que hay una caída de tensión en la resistencia, por lo tanto no puede llegar a 5 volts. Aparte, recordemos que esta es una conexión de 2 diodos. Entonces también aquí existe una pérdida, existe una caída de tensión en la resistencia, por lo tanto de 5 volts. Si nosotros tenemos 1.8 en este punto, tenemos 1.8 volts para 5, quiere decir que estoy teniendo que aproximadamente estoy teniendo 3.2 volts que se están perdiendo en la resistencia y en la conexión del transistor. Bueno, esta es otra práctica que quiero que le hagan a sus transistores y me mandan el video, por favor. Muchas gracias.